Durante mucho tiempo pensé que el problema era el tipo de personas que aparecían en mi vida. Hasta que le hice una pregunta a una inteligencia artificial, y la respuesta cambió completamente el enfoque. Le pregunté a una inteligencia artificial por qué algunas personas atraen relaciones tóxicas, y la respuesta fue mucho más incómoda de lo que esperaba. Este canal nace de conversaciones reales que tengo con una inteligencia artificial. No para que piense por mí, sino para usarla como una especie de espejo para explorar preguntas que muchas veces nos hacemos. Y una de esas preguntas es: ¿por qué algunas personas terminan repitiendo el mismo tipo de vínculo? Quiero preguntarte algo bastante común. ¿Por qué algunas personas atraen repetidamente relaciones tóxicas? Primero conviene hacer una distinción importante. Las personas suelen pensar que atraen ciertos perfiles, pero en muchos casos lo que ocurre es una combinación de 3 factores: atracción, tolerancia y repetición de patrones. ¿A qué te referís exactamente con tolerancia? A que ciertos comportamientos que para algunas personas serían un límite inmediato, para otras se vuelven justificables. Cuando eso ocurre, el patrón puede mantenerse durante mucho tiempo. O sea que el patrón no depende solo de quien aparece. Exacto. Depende también de lo que la persona está dispuesta a aceptar o interpretar de determinada manera. Los vínculos humanos suelen organizarse alrededor de patrones aprendidos. Estos patrones se forman a partir de experiencias pasadas, emociones intensas y repeticiones. Cuando un patrón se repite muchas veces, el cerebro empieza a reconocerlo como algo familiar. ¿Familiar aunque sea dañino? Sí, el cerebro humano no siempre prioriza lo saludable. Muchas veces prioriza lo conocido. Eso explica algo que muchas personas dicen: que terminan encontrándose siempre con el mismo tipo de vínculo. En esos casos no se trata de mala suerte. Generalmente se trata de dinámicas que se repiten porque no han cambiado ciertas respuestas internas. Durante mucho tiempo me mantuve en el síndrome de la salvadora, o de la empatía total hacia alguien que está roto. Esa idea de entender tanto al otro que uno termina justificando el dolor que causa. Pero hay un momento en que algo cambia. En mi caso llegó un punto de decepción total, donde ya no tenía sentido seguir justificando cosas que claramente hacían daño. Hay algo que vengo pensando desde hace un tiempo. Para mí los vínculos humanos podrían funcionar un poco como un algoritmo. ¿Tiene sentido esa comparación? En cierto sentido sí. Un algoritmo aprende de patrones repetidos y ajusta sus resultados en función de lo que detecta. Cuando apareció esa idea me hizo pensar bastante y eso me gusta, ¿se nota? Porque en las relaciones parece pasar algo parecido. Durante mucho tiempo repetimos ciertos patrones. ¿Qué tipo de personas elegimos? ¿Qué comportamientos toleramos? ¿Qué cosas justificamos? Cuando esos patrones se repiten durante suficiente tiempo, el resultado tiende a aparecerse. Entonces quizás el problema no sea solamente lo que atraemos, sino el algoritmo interno con el que estamos funcionando. Si seguimos diciendo sí, dándole entrada a los mismos tipos de personas, el algoritmo se mantiene en la misma línea. A medida que vayamos diciendo no es cuando vamos modificando el algoritmo del tipo de personas que atraemos. Si ese algoritmo no cambia, los resultados suelen mantenerse. Si se acciona igual, el resultado es igual. Si se cambia la acción, el resultado cambia también. Y ahí aparece algo interesante. El algoritmo empieza a cambiar cuando dejamos de aceptar ciertas dinámicas. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque el patrón ya no puede repetirse de la misma manera. Algo que suelo preguntarte cuando hablamos de estos temas es en qué te basas para decir todo esto. Porque muchas de estas ideas ya fueron pensadas antes de que existiera la inteligencia artificial. La mayoría de estas ideas provienen de distintas corrientes de la psicología y del psicoanálisis. Por ejemplo, la idea de que repetimos patrones en los vínculos aparece muy claramente en el trabajo de Sigmund Freud. Freud hablaba de algo llamado compulsión a la repetición, la tendencia a recrear situaciones emocionales que ya conocemos, incluso cuando generan sufrimiento. Yo suelo pensar más en términos de Carl Jung. En el pensamiento de Jung
aparece otra idea interesante. La proyección. Según Jung, muchas veces nos sentimos atraídos por personas que encarnan partes inconscientes de nosotros mismos. Por eso ciertas relaciones parecen tener una intensidad inmediata, como si algo muy profundo estuviera reconociéndose. Eso explica por qué algunos vínculos se sienten casi inevitables. Exacto. Pero Jung también decía algo importante. Cuando esas proyecciones se vuelven conscientes, el patrón puede empezar a cambiar. Entonces, cuando te pregunto sobre vínculos humanos, ¿en qué te basas exactamente para responder? Las ideas que aparecen en esta conversación se relacionan con distintos autores y corrientes. Por ejemplo, Carl Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious. Psychological Types, Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, donde aparece la idea de repetición. Civilization and its Discontents. John Bowlby, Teoría del Apego. Esther Perel, Dinámica de Relaciones Contemporáneas. Harville Hendrix, Patrones Relacionales Inconscientes. Lo interesante es que muchas de estas ideas existen desde hace décadas. La inteligencia artificial no las inventa. Simplemente las conecta. Y a veces una conversación así permite ver los patrones con un poco más de claridad. Si te interesa explorar este tipo de conversaciones entre una mente humana y una inteligencia artificial, este canal es exactamente para eso. Podés apoyar el canal dando like al video y suscribiéndote al canal. Gracias, hasta la próxima conversación.